economista, para orientarnos un poco respecto de lo que esto significa, ¿no? 40,76, hoy superando los 41, y una cifra récord. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿genera preocupación? Sí, en realidad es una continuación de algo que ya estaba pasando el año pasado, cuando pusieron tasas del 70 y pico %, porque, digamos, ¿qué pasa? Con este modelo de especulación financiera, en donde se ha corrido el eje desde la producción y la industria hacia la ganancia de los capitales transnacionales financieros, entonces estos capitales transnacionales financieros lo que buscan es ganar utilizando el mecanismo de la bicicleta financiera, que es pasar los dólares en operaciones de pesos con altísimas tasas de interés y después volver a cambiarlos con dólares. Pero esto es posible siempre y cuando el precio del dólar no varíe mucho. Sí. Entonces, cuando el año pasado el dólar empezó a subir, entonces las ganancias se empezaron a cortar. Y esa fuga muy importante que se dio, lo intentaron corregir con tasas de interés que llegaron al 70 y pico %. Ahora me parece como que esa barrera ya no se puede volver a cruzar. No sé cómo lo van a parar. Ahora, Alejandro, a ver, si hablamos del plan económico del gobierno, algunos economistas, si los habrás escuchado, dicen que sirve este plan económico hasta octubre. Pero si uno observa el mediano y el largo plazo, bueno, insustentable este proyecto. Yo te diría que más que nada no sabemos qué va a pasar y probablemente el problema que tenga nuestro país muy serio es que a mediano plazo nadie tiene ideas muy concretas. Entonces estamos sumergidos en turbulencias, pensamos que la economía se juega la suerte en la cotización de un día. Y es lamentable que sea así. Nosotros tendríamos que estar tratando de pensar, imaginar cómo queremos que sea nuestro país en el mediano o largo plazo y facilitar la toma de decisiones en ese sentido, aumentarle la confianza a la gente, o sea, que no nos sintamos mal porque un día aumentó 2 pesos el dólar, que es algo que puede suceder, digamos. La experiencia nos lleva a pensar que si aumentó 2 un día, al día siguiente aumenta 3, al día siguiente 4 y así se produce una corrida. En el corto plazo el gobierno tiene pocas herramientas para manejar una corrida porque gran parte de ellas las resignó a partir de los pedidos del Fondo Monetario. Es decir, está limitado para salir a vender, digamos, para evitar una corrida. Entonces nosotros debemos, en fin, tratar de manejarnos en ese escenario y lo que deberíamos pedirle a nuestros dirigentes políticos y a nuestros economistas es que nos digan, digamos, cómo vamos a hacer para producir, cómo vamos a hacer para crecer, cómo vamos a hacer para mejorar y sacarnos de la turbulencia del día a día. Alejandro, Julián nos aguarda en un segundito porque nos vamos a tomar contacto rápidamente con uno de nuestros móviles, Claudio Cardoso, allí en el traslado del hijo de Federica País. Ahí estamos en vivo. Claudio, ¿nos escuchás? Claudio. Hasta estos días. Claudio Cardoso, bueno, en minutos vamos a tomar contacto con él. Trasladan entonces, Daniela, como hemos dicho, al hijo de Federica País. Recordemos que ella ha hablado en las últimas horas en relación a la detención de su hijo, quien fue detenido ayer junto a otra persona. Ahora sí, Claudio Cardoso, adelante. Muy bien, en este momento están retirando aquí de la Fiscalía Descentralizada de San Isidro, tanto a Octavio como a Dante, a los dos jóvenes que son culpados, incriminados en este caso puntual, por 3 hechos ilícitos. Estuvieron más de 3 horas exactamente haciendo el requerimiento de la Fiscalía que tiene que ver con una rueda de reconocimiento precisamente aquí en este lugar ante la mirada atenta del fiscal Garbús. Hay que destacar que precisamente todo arrancó aquí en este lugar a las 12 horas con 50 minutos. El juez, o el fiscal mejor dicho, Garbús, lo que quería con esta rueda de reconocimiento, donde naturalmente se ponen a otras personas que son tomadas aquí en la vía pública y de esa forma entonces se cumple con esta rueda. Lo cierto es que dio positiva. La mujer
que fuera víctima de un hecho ilícito el sábado por la noche, lo advirtiera a través de las fotografías que aparecían en los medios, que se trataba precisamente de estos dos jóvenes, al menos de uno de ellos, de Octavio Laje, que acompañaba precisamente a Dante Casermeiro. Bueno, allí entonces concurrió a una sede policial, se hizo la denuncia correspondiente, ahora es otra causa, por lo tanto, el fiscal Garbús lo que hizo fue citar precisamente a esta mujer, después definir esta rueda de reconocimiento, por eso estuvieron aquí durante 3 horas aproximadamente. Dio positiva, fundamentalmente con Octavio Laje. Después habrá que ver el grado de participación que tuvo en este hecho puntual que se diera en Río de la Plata y Alvear de San Isidro el sábado por la noche, la intervención de Dante Casermeiro, el hijo de Federica Páez. A esto hay que sumarle precisamente que hay otras 2 causas que están en danza. Una, que hoy por la mañana tuviera precisamente una declaración indagatoria de ambos detenidos. Me refiero a que lo que ocurrió en una casa de camping en Bursaco el sábado por la tarde, cuando ambos detenidos concurrieron en primera instancia a ese local comercial, luego a las 3 horas uno de ellos, en este caso Octavio Laje, volvía y ya le robaba algunas pertenencias al titular de ese comercio. Y también está la tercera causa, que tiene que ver precisamente con la detención de ambos, que se diera el domingo por la noche cuando intentaban robarle a una mujer en Olivos. Eran perseguidos por la policía y rápidamente se los detenía. Allí, precisamente, en esa detención, cuando se le incautaron los elementos de valor, apareció un DNI. Y precisamente el DNI que apareció entre esas pertenencias correspondía a la joven, y hoy estuvo aquí en la rueda de reconocimientos y reiteramos, reconoció a Octavio Laje. Bien, Claudio, muchas gracias por la información. Enseguida volvemos. Hasta luego. Y seguimos hablando de lo que sucedió con el dólar en las últimas horas, con un cierre en 40,70 en la jornada de hoy, varias subas consecutivas y habiendo superado la barrera de los 41. Alejandro, Julián, que les agradecemos después de esta interrupción. Hace instantes Alejandro decía, bueno, pero en realidad lo preocupante es que por una suba del dólar de 1 o 2 pesos, ¿no? Nos alerte o le preocupe tanto a la gente. Lo que sucede que también entiendo que esta suba del dólar hay que leerla en un contexto que tiene que ver con una gran cantidad de indicadores económicos en negativo iba a decir el último año, en los últimos años. Totalmente. Y sin un repunte positivo. ¿Cómo puede afectar o qué gravedad tiene que esto pase en ese contexto? Sí, bueno, dale, Julián. No, te decía, el enfoque financiero que vos hiciste es correcto. Hay capitales especulativos que estuvieron influyendo en la estabilidad del dólar estos meses. Pero en realidad tal vez nosotros deberíamos poner un poquito más allá la mirada y verle el daño que se ha producido estos meses. La crisis en el sector productivo que tenemos es virulenta, lo estamos viendo todos, los despidos, los cierres de empresas, los locales que se entregan, que tienen que devolverse, y esto es realmente grave. Hacia allí habría que apuntar la mirada. Mirá, hicimos una devaluación fuertísima. En el pasado, cuando se hacía una devaluación, lo que se pensaba de la devaluación era que nosotros con precios mejores íbamos a poder vender más en el exterior. Tiempo después lo que se espera de la devaluación es sustitución de importaciones, es decir, como lo extranjero está muy caro, compramos fabricación local. Y últimamente, de la devaluación lo único que esperamos es que los cadetes no viajen a Brasil, digamos, que no gastemos nuestra plata ganada localmente en turismo al exterior. Es decir, la devaluación no sirve para nada. Si la devaluación que se hizo el año pasado fue inducida, yo creo que no, les salió así, digamos, es un error. O sea, nosotros tenemos que pensar que nuestro país no va a progresar en la medida que pensemos que hacer una devaluación es una forma de mejorar nuestra competitividad. Un país que no va a progresar y no va a crecer con este nivel de endeudamiento. Hoy conocimos un dato de Argentina, que es el país de América Latina más endeudado. Julián. Sí, lo que decía Alejandro respecto de generar condiciones y buenas expectativas para los distintos agentes económicos para aumentar el nivel de actividad,
solo podría tener sentido sin algunas de las cosas que precisamente él acaba de enumerar, ¿no? Porque tenemos una capacidad ociosa de cerca del 50%. Esto es noticia de tapa de Clarín y La Nación, ¿no es cierto? ¿Esto qué significa? Que el país tiene una capacidad productiva determinada y está produciendo mucho menos. ¿Y esto por qué es? Por un lado, porque el poder adquisitivo de las mayorías populares se ha destruido. De hecho, no está mal recordar estas cosas, ¿no? Mauricio Macri, antes de los últimos meses de campaña, decía literalmente, el salario es un costo más para la empresa que hay que bajar a lo mínimo posible, digamos. O sea que estaba claro que el plan económico era bajar los sueldos. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, con devaluación, con traslado de impuestos desde los sectores ricos hacia los sectores populares, por ejemplo, eliminando los subsidios, al mismo tiempo que habían eliminado retenciones y otros impuestos a los sectores más poderosos de la economía. Entonces, el deterioro del poder adquisitivo, más los tarifazos, que significan esto que la semana pasada se insistía permanentemente, que es esto de que habían cerrado durante enero 2.500 negocios solamente en enero. Pero esto, digamos, es apenas una partecita. En relación con lo que estábamos hablando antes, de estas tasas de interés tan elevadas, lo que está ocurriendo es que incluso en bonos del Estado, el conjunto del pueblo argentino le está debiendo a los sectores transnacionales financieros, porque los sectores transnacionales financieros no se vuelven al dólar, es decir, les están ofreciendo tasas altísimas de interés para que no se vayan al dólar y entonces no se vuelva a escapar el dólar, ¿no? Pero estas altísimas tasas de interés son pagadas por el conjunto del pueblo argentino, es decir, el presupuesto del Estado básicamente tiene recursos, que son impuestos al consumo, impuestos a las ganancias, aportes y contribuciones, comercio exterior, etcétera, y destinos del gasto público. Hay inversión social y, por ejemplo, intereses de deuda pública. Al subir estas tasas de interés de manera alocada para evitar la fuga de los capitales financieros, lo que están haciendo es aumentar justamente la deuda del Estado. Entonces el Estado, en vez de dirigir recursos hacia el sector productivo, hacia la mejora en la distribución de ingresos, tienen que utilizarlo para pagar intereses de deuda. Sí. Y mira, ahí con respecto a la deuda podemos anotar alguna cosita más, ¿no? Yo creo que a veces los problemas de la nación hay que trasladarlos al ámbito doméstico, al ámbito de la empresa o al ámbito personal. A nadie le gusta estar en el veraz. Si Argentina ingresa, digamos, prácticamente está en el veraz de los mercados financieros internacionales, nosotros tenemos problemas. Y fíjate vos qué desmesurado fue el manejo de la deuda externa en nuestro país a lo largo del tiempo, pero solo me voy a referir a lo último. El gobierno anterior quedó fuera de los mercados internacionales porque no logró arreglar con los fondos buitres. Entonces nosotros bajamos la deuda, nuestro país bajó la deuda. Este gobierno arregla con los fondos buitres, aumenta la deuda y se le abre la oportunidad de acceder a los mercados internacionales de financiamiento. Esto debió ser una oportunidad para aprovechar y mejorar nuestro país, mejorar la infraestructura, hacer inversiones productivas. ¿Y qué es lo que hemos hecho en definitiva? En 1 año y medio nos gastamos toda la tarjeta de crédito. Nosotros en 1 año y medio aumentamos un montón la deuda externa porque aprovechamos la posibilidad de financiarnos, el Estado volvió a endeudarse y hoy estamos prácticamente fuera de los mercados internacionales. El Fondo Monetario es el que tiene que soportar los vencimientos, los cumplimientos de los vencimientos internacionales de nuestro país y una ventana de oportunidad se perdió. Y esto no es menor, digamos, porque desde alguna lógica uno podría decir, bueno, no paguemos la deuda y nos ahorramos los intereses. Pero lo vuelvo a llevar al caso de estar en el veraz, sí, digamos, de cada uno, que no es bueno que a uno no le den crédito. En realidad lo bueno es que a uno le den crédito y le den crédito a tasa barata. Entonces, a mí me parece que el gobierno debería hacer un esfuerzo para aumentar la confianza de los argentinos, de los inversores internacionales, y que volvamos a creer en el gobierno. Una manera de manifestar que uno cree en el gobierno es invertir, ahorrar en títulos de deuda. Fíjate vos que acá tenemos una idea bastante loca al respecto, y es: nosotros le tendríamos que pedir a nuestros gobernantes y a nuestros economistas, los que manejan nuestra economía, que inviertan en títulos de deuda.
que ellos tengan un compromiso, tengan comprometido su patrimonio en lo que están manejando, bueno, en tampoco títulos es el de deuda caso de nuestro país, ¿no? Claro, justamente del gobierno actual. Y si te fijas, muchos de ellos no tienen títulos de deuda argentino. Les pregunto a los dos, porque me parece que está bueno esto de llevar esto que sucede a la economía diaria, pero la economía en lo inmediato, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? Por ejemplo, una suba del dólar de estos montos. Entiendo que es un 5%, no mucho más. Sí. Pero cada vez que hablamos de suba del dólar, hablamos de un traslado inmediato a precios. Los precios aumentaron en enero, digamos, la última medición del INDEC, con aumentos importantes. ¿Ahora puede haber un traslado a precios inmediato? Sí, sin duda, digamos. Además de las tarifas que aumentaron todas, Julián. Por ahí algunos puntos distintos. La otra vez vos me preguntabas por una relación, ¿no?, entre los ingresos y el egreso, si se puede comparar con la economía familiar, ¿no? Y de alguna manera, si vos me dijeras, che, estoy con los gastos un poquitito por encima de mis ingresos, sí, hay dos formas de resolverlo. Una es bajar el gasto y otra es aumentar los ingresos. Y el gobierno lo que está haciendo permanentemente es bajar los ingresos. Entonces, no hay forma posible de resolver el problema fiscal. Y esto siempre decimos lo mismo, ¿no? Que recuerda a cuando el Fondo Monetario Internacional, la vez pasada, es decir, con la convertibilidad, permanentemente venía con las recetas de ajuste, con los programas económicos de reducir el gasto público, y eso en realidad reducía el nivel de actividad, por lo tanto reduce la recaudación del Estado de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias y todo lo demás. Entonces el problema fiscal no se resolvía. Y esto de los, digamos, de la confianza para invertir y todo lo demás, con las tasas de interés tan altas, la inversión productiva no se puede llevar adelante, porque las tasas de interés tan altas son impagables. Y para el consumo lo mismo. ¿Te acordás que cuando se llevó adelante el programa Ahora 12, sí, que aumentó el consumo, porque la gente podía ir a los negocios y comprar cosas que necesitaba, ¿sí?, en 12 cuotas sin interés? Y esto permitía aumentar el consumo. Ahora esto no existe más. Entonces ahora cuando vos tenés que ir a comprar, te ponen intereses hasta en una sola cuota, y entonces ya las expectativas para consumir disminuyen, y entonces volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Hay una 10 segundos, una buena y una mala noticia. La buena noticia de enero, de la que se habló poco, fue que el índice mayorista aumentó 0,6 nada más. El consumidor aumentó 0,9. Pero la mala es que el mayorista tiene 70% de enero a enero, de enero del año pasado a enero de ahora. Y el consumidor, el minorista, 50%. Así que lamentablemente ahí es probable que tengamos un 20% más de inflación. El mayorista se va a trasladar al minorista. Finalmente se traslada. Exactamente. Una cosita que quedó colgada, que vos preguntabas con respecto a la suba del dólar. Sí. Por supuesto, históricamente siempre pasó, por supuesto que la suba del dólar se va a trasladar a los precios, lo mismo que los tarifazos, como bien vos decías, y lo que va a volver a pasar este año, por lo tanto, es que si los pronósticos de inflación van a estar bastante por encima de lo pronosticado, los ingresos, los sueldos, las jubilaciones, van a quedar otra vez muy retrasadas, y eso va a ser un golpe tremendo al poder adquisitivo de la mayoría del pueblo, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos por haber venido. Bueno, nos vamos a